Shakespeare, que tuve la oportunidad de dirigir varios Shakespeare. También fue una etapa formativa como director, porque tuve la oportunidad de trabajar con gente joven. Bueno, en definitiva, ¿qué me permitió todo esto? Pues la exploración. Yo creo que trabajar con gente joven, bueno, quiero decir que trabajar con gente mayor estoy mal, pero trabajar con gente joven que sobre todo lo que tiene es un entusiasmo y no un afán estrictamente lucrativo, te permite desarrollar una investigación teatral que es difícil en lo que sería, digamos, la dirección escénica profesional, ¿no? Que tienes unos márgenes, no sé si en Alemania se produce de esta manera, a lo mejor. Bueno, en España también hay posibilidades de decir, vale, ¿cuánto tiempo tienes para poder ensayar una función teatral? ¿No? Eso también, yo les digo, me parece injusto tener que poner en pie determinadas piezas que requerían un tiempo determinado. Dices, vale, pues ¿cuánto necesitas para esto? Pues mira, con 3 meses me iría maravilloso, ¿no? Pero tengo 1 mes y medio. Y 1 mes y medio, además muy escueto en ocasiones, porque la última semana prácticamente, ya lo veréis, te debes a otros elementos que no son estrictamente los de dirección escénica, o sea, te debes a cuestiones pues como vestuario, escenografía, iluminación. Entonces ahí digamos que tu parte de trabajo de elaboración se disgrega, ya no es lo que en principio tenía que ser, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión de tiempo y en ese sentido vuelvo a lo mismo, o sea, elaborar un montaje sin tener una fecha de estreno creo que es la cosa más absolutamente maravillosa que hay, sobre todo porque te permite formarte, ¿no? Y yo cuando dirijo sobre todo me formo, o sea, aprendo a interpretar, aprendo a escribir y aprendo a dirigir, o sea. Entonces hay una cosa, yo no sé si aquí tenéis, igual de repente me decís, no, esto es una absoluta tontería, ¿no? Que exista, ¿no? Pero hay una parte del trabajo del director que comparativamente con la necesidad de escarbar en la psicología de los personajes, a veces parece como que nos olvidamos, ¿no? O sea, pues tú puedes llegar y encontrarte con un texto teatral, empezar a desmenuzarlo, empezar a secuenciarlo, empezar a encontrar cuáles son las pautas, las claves, etc. Pero nos olvidamos de algo primordial, ¿no? Y es que ocurre con la psicología del actor, que es una cuestión para mí fundamental. Yo no puedo decir que tenga esa ventaja, pero yo estudié psicología. Me la dejé en cuarto porque me puse a trabajar en esto y dije, da igual, no me voy a robar por 1 año y no he sido psicólogo ni creo que lo sea en la vida, porque no sirvo para tratar traumas ni problemas. Sí para resolverlos, curiosamente, a través del escenario, pues con los actores que he tenido. Entonces, una de las primeras cosas que digo yo siempre, y ahora me voy al Molière, una de las primeras cosas que digo es que yo prefiero trabajar con personas que con actores. Ya veréis, ¿qué dices? Por Dios, ¿qué dices? No estoy hablando de desdeñar al actor, o sea, el actor me parece esencial, es decir, yo nunca trabajaría con alguien que no es actor, ¿vale? Pero me interesan más las personas que sustentan a ese actor, es decir, cada persona, cada actor tiene una metodología, viene de su padre, de su madre, ha sido formado. Y entonces me he dado cuenta que para que ellos entiendan lo que yo necesito como director, tengo que entenderles a ellos como actor. Y yo creo que a veces hay una parte, si se me permite decirlo, impositiva del director, que me parece un gran error. ¿Por qué? Porque el actor tiene mucho que decir, mucho que proponer, y lo cual no quiere decir que sea opuesto a lo tuyo, sino que hay que reconducirlo y hay que encontrar ese punto intermedio, punto común, ¿no? Me ha pasado en muchísimas ocasiones y creo que una de las cosas menos productivas como director es ir al confrontamiento con el actor. Me parece absurdo y para que finalmente, por imposición de dirección, hagas esto y punto, ¿no? Al final vas a conseguir que lo hagan.
de aquella manera, claro, lo vas a conseguir, a lo mejor no al 100%, pero casi os diría, esto no sé si os puede interesar o no, pero os diría que en ese sentido es muy interesante no perder de vista que tratáis con personas, ¿no? Y por lo tanto saber cuál es esa metodología de cada una de esas personas y hacer que se entiendan. O sea, si queréis conseguir algo de verdad, lo vais a tener que hacer teniendo a esas personas delante, ¿no? Eso me parece importante puntualizarlo, me parece importante decirlo, sobre todo porque me he visto en la tesitura de confrontaciones como director y cuando era joven y rebelde en confrontaciones con directores, o sea, como actor. O sea, uno de los primeros montajes que estuve con un director francés, Pierre Constant, como gustéis de William Shakespeare, no estaba, y voy a decir esto, en absoluto de acuerdo con su concepción del espectáculo. Su trabajo, su forma de trabajar, sí, pero yo no entendía esa evidencia. Quiero decir que había una parte de evidencia dentro del propio texto de Shakespeare que yo decía, vale, esto está plagado de sutilezas, de posibles dualidades, de posibles ambigüedades, que al fin y al cabo me parece una de las cosas más fascinantes, la ambigüedad en los personajes. Esto el otro día también lo hablaba, perdona que me voy ramificando, yo lo hablaba con unos estudiantes que estaban trabajando Shakespeare, ¿no? Y me decían, dime una clave, ¿no?, para trabajar un personaje como Macbeth de Shakespeare. Y siempre mi punto de partida inicial es que la maldad ya subyace en el personaje, por lo tanto no hay que ir a buscarla. Ya, quiero decir que hay pautas, hay elementos que llegarán a esa maldad. Pero si os fijáis, los políticos no parecen malos, muchos de ellos, ¿no? Es más, todo lo contrario, ¿no? Y Luz decía eso, ¿no? O sea, les he vendido una playa y tal. Playa. Y los imbéciles, los muy burros me siguen votando, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú vendes la bondad, a pesar de tu maldad, es la manera en la que tú te vas a comportar, tú nunca. Entonces, por ejemplo, no voy a decir director, pero un montaje que vi en Madrid no hace demasiado de Macbeth, arrancaba con un cruce de Lady Macbeth, todo el escenario con un candelabro en penumbra y como personificando la maldad. Me pareció un gravísimo error. Bueno, desde el punto de vista de espectador, yo no juzgo como director ni nada, yo siempre juzgo como espectador, no tengo ningún interés en juzgar ni como profesional ni como director. Si disfruto, disfruto, y punto. Eso me parece uno de los grandes errores también de nuestra profesión, nos dedicamos a juzgar creyéndonos dioses, ¿no? Entonces, me pareció un gran error en el sentido de decir, y bueno, todos conocemos Macbeth y todos conocemos a Lady Macbeth, pero no podemos iniciar un espectáculo definiendo a Lady Macbeth, recetándola en la maldad, ¿no? O sea, vamos a dejar que evolucione. Es más, yo creo que sus aspiraciones, en este caso, así voy a decir una animalada, pero son loables, es decir, que bueno, ella está persiguiendo algo que no solamente tiene que ver con la ambición, sino con la propia necesidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya llegaremos a la maldad, ¿no? Todo lo contrario, o sea, vamos a dulcificarla, porque a través de ese personaje dulcificado encontraremos más terrible la maldad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es ese juego a veces de que quieres más al malo que al bueno, porque tiene... Bueno, debes tiene más, una parte de fascinación. Claro, de fascinación, porque de fascinación. Debes apersonarse las cosas. Claro, yo creo que en ese sentido, y en ese sentido lo hace muy mal la televisión, si me permitís también, que yo he trabajado mucho y además no sé por qué me dan siempre personajes de malo, porque hay un afán de que te definas enseguida en televisión, ¿no? Es decir, es que tú no puedes andar a medias tintas, si eres el malo, eres el malo. Ponme cara de malo. Pues es así, desgraciadamente, ¿no? Pero yo creo que en teatro no podemos permitirnos jugar a eso, ¿no? Crear dualidades y sobre todo ambigüedades. Yo cuando estuve trabajando con Manuel Ángel Conejero de la Fundación Shakespeare, una de las palabras que más me fascinaban y que usaba pues, con mucha frecuencia hablando de Shakespeare era eso, ¿no? O sea, no definir claramente al personaje, ¿no? Y entonces que sea ambiguo, o sea, que sea ambiguo.
a cualquier nivel, o sea, no solamente hablando del malo, sino hablando del bueno, hablando de la condición sexual. Por ejemplo, decía lo de Como Gustéis, quiero decir que era en ese momento toda la parte dentro de Como Gustéis, digamos, esa definición de la obra o ese acercamiento a la homosexualidad en Shakespeare, plagado de sutilezas. En el caso del Como Gustéis era evidenciarlo. Entonces hay una línea, considero yo, que en ese punto, una vez sobrepasada, claro, dices, ¿por qué y para qué? ¿No? Pero bueno, eso es una apreciación y es lo que yo siento, ¿no? Bueno, dicho esto... Sí, bueno, pero en la exposición, si estuviste en el Instituto Shakespeare, entonces es un poco el proceso de tu trabajo, de tu encuentro con la profesión del director de escena, ¿no? Sí. Estábamos en ese punto, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y empezaste con el teatro universitario, con Shakespeare, y luego también a formar parte de un grupo teatral, ¿no? Efectivamente. Realmente, y aquí conecto un poco con mi oficio de escritor. Yo entro en todo esto a través de la lectura dramatizada. O sea, a mí me fascina el teatro a través del texto teatral, no a través del espectáculo teatral. Yo tuve la suerte en el instituto de emocionarme con la lectura de textos dramáticos mucho más que con novelas. Me fascinaban las novelas, obviamente. Pero de repente la primera vez que leí un texto teatral, y además tuve la suerte en ese momento de leer a los grandes autores, fijaros, o sea, en aquella época era muy difícil que en un instituto promoviera... ¿Está aquí en Valencia o no, en Madrid? En Leía a Pinter, a Ionesco... Sí. Entonces, claro, a mí me creó un universo de fascinación total. O sea, buen profesor o profesora de literatura. Claro, incluso una de las posibilidades de trabajo que yo propuse en ese momento, en vez de analizar un texto de Pinter, yo le propuse muy ingenuamente, pero bueno, me sirvió como ejercicio emularle. Entonces le dije, te puedo intentar escribir una pieza al estilo Pinter, y entonces me pareció una cosa, decir, un chavalito de 16 años, que lo intente. Y quiero decir que eso me creó un universo nuevo. Claro, ¿qué ocurre? Y esto, que también me conecta mucho con mi trabajo de director, que te propone el texto dramático, o sea, la creación total, el universo visual que no existe. O sea, la narrativa describe, ¿no? El teatro no describe, quiero decir, ni siquiera dentro de las acotaciones. Yo como director, y esto lo he visto con todos los grandes directores, una de las primeras cosas que te dicen, no hagáis caso a las acotaciones, no hagáis ningún caso a las acotaciones, por favor. A no ser que estemos hablando de Valle, por ejemplo, pero vale. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir si me permite decirlo, solo del diálogo, vamos a elaborar todo un universo, vamos a tener que poner en pie y vamos a visualizar. Entonces, yo creo que es una de las grandes tareas del director, o sea, elaborar a partir de una partitura que se llama texto, la sonoridad y la visualización de eso, a partir de las claves que vamos a ir encontrando dentro del propio texto. Y eso, primero que me creó una fascinación por el teatro extraordinaria, y luego a partir de ahí, pues ya dije, yo creo que esto es lo mío. Entonces, tuve la suerte además también de escribir mi primera obra con fines lucrativos para recaudar dinero para un viaje de estudios, con lo cual dije, el pack es total, o sea, claro, y a partir de ahí, pues eso, y además en esa obra, como era muy insolente, pues la escribí, la dirigí y la interpreté, ¿no? O sea, como si fuera Kenneth Branagh, ¿no? Y con 17 añitos. Pero bueno, eso te da una dimensión, ¿no? de lo que realmente quieres hacer y bueno, y te lanzas y lo haces, ¿no? Y lo que decía, dentro de esa progresión, obviamente yo dije, vale, Antonio Díaz Zamora, nuestro profesor de interpretación en aquella época, durante los 3 años de formación en esta escuela, no paraba de decirme, pero bueno, tendrás que aclararte y definirte si prefieres ser actor o director. Y la verdad es que sigo sin aclararme. Es que también porque hay que
Sí, no hace falta tampoco definirse, ¿no? Hay momentos en los que... No, aparte yo creo que son vasos comunicantes. O sea, sí. Yo creo que y a veces la profesión que te lleva, que ahora te vemos más como director, otras veces sí, más como actor y... Sí, sí, debo deciros que a no ser que seas uno de los grandes, ser director es ruinoso. Claro, y luego tienes el riesgo de, como me acaba de pasar, que durante los 3 últimos montajes, que me han hipotecado 6 meses, porque prácticamente han sido 2 meses por montaje, he tenido que decir que no a trabajos en cine y en televisión, que son los que realmente te dan de comer, pero bueno, that's life, ¿no? O sea, es la ley de Murphy y esto es así, y es así, ¿no? Pero bueno, no, entonces lo que os decía, o sea, dentro de ese primer periodo de investigación y en la etapa, digamos, universitaria, que además nos permitió a Vicente Genovés, que es otro director valenciano, y a mí, que hacíamos tándem en dirección, nos permitió sobre todo trabajar textos que difícilmente luego vas a poder trabajar profesionalmente, porque hoy por hoy, a no ser que estés en un centro dramático nacional o tengas la suerte como yo de que me ofrezcan un Molière, un Gaspar Aguilar o lo que sea, joder, trabajar con 12, 14, 15, 20 actores es muy complicado. Y entonces en ese grupo universitario precisamente teníamos eso, y lo que hacíamos era todo lo contrario, intentar encontrar obras que dieran cabida a todos esos actores. Y bueno, pues pudimos trabajar Valle Inclán, Stoppard, grandes autores que ahora difícilmente... La cocina de Wesker, que además yo después de montar la cocina con el grupo universitario tuve la suerte de trabajar a la par desde la Fundación Shakespeare con el National Youth Theatre de Londres, y entonces estuve asistiendo a ensayos precisamente de la cocina de Wesker, y tuve la oportunidad de conocer a Arnold Wesker en persona y hablar de mi montaje, que se enfadó muchísimo conmigo. Es curioso, por 2 motivos se enfadó conmigo muchísimo. Primero, por no haberle pedido los derechos, y dije, no es problema mío, yo soy director contratado, los derechos tenía que haberlos pedido la compañía, pero yo dije que era un grupo universitario, que solo se hizo una representación sin ánimo de lucro, pero se enfadó muchísimo, o sea, lo cual te demuestra que alguien con un talante comunista como él, en el fondo, es como todos. Luchaba por lo suyo. Exacto. Por mí. No voy a decir nada. Y lo segundo, que me resultó muy chocante, se enfadó muchísimo conmigo porque ¿os conocéis la obra de la cocina? ¿No conocéis la cocina? Pues yo os la recomiendo porque aparte de una obra fascinante de absoluto teatro social, con una definición de personajes extraordinaria. Lo trabajamos en la escuela, además, ¿no? Alguna práctica escénica se trabajó, creo. Sí. Bueno, aparte de eso, bueno, es el mundo de la cocina. Quiero decir que es la reducción del universo del mundo, pero en el interior de una cocina. O sea, es decir, con todos los estamentos sociales, con las confrontaciones que hay precisamente en el mundo, pero dentro de una cocina, ¿no? Es un microuniverso absolutamente extraordinario, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para crear un cierto distanciamiento, Wesker propone que no se cocine en directo, sino que se mime. Eso, en el momento que está escrita la obra, en los 70, a lo mejor tenía algún sentido. Cuando yo la monto, pues en torno al 89, más o menos, casi cerca de los 90, me parecía absurdo que mimaran el hecho de hacer la comida. Entonces, y aparte había un componente, digamos, de otro tipo de sensación, que era el olor, que yo también lo quería para el montaje, y entonces yo hice que se cocinara en verdad y en directo, ¿no? Me echó una bronca Wesker, me dijo que era intolerable que yo hubiera cocinado. ¿Pero él vio la función? No, él me preguntó ¿qué has hecho? Me contó y tal, y la comida, los gestos. Dije, no, gestos no, yo se dije orgulloso de lo que yo había hecho. Y me echó una bronca. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil, esto también... Ahí estarían las conexiones entre el director y el autor. Claro, esa es una de las grandes cosas. Porque yo, por ejemplo, como autor he visto textos míos montados, ¿no? También. Y entonces tú dices,
esto no lo había yo concebido así. Tú tienes dos opciones, o realmente negativizarlo y decir, hostia, va en contra de lo que yo, o no, todo lo contrario. Ver que eso es una de las posibilidades. Una de las posibilidades que tú no has previsto, pero que están ahí al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo he dirigido últimamente los clásicos, tanto Molière como El mercader amante de Gaspar Aguilar. ¿El mercader amante? El mercader amante, sí. Y la visión que hice, y juro que no fue deliberado, o sea, yo no tenía ninguna pretensión de intentar llevarme el texto a otra época, pero después de profundizar, trabajar, esas cosas que visualizas, de lo que hablaba precisamente, y me conexiona a lo que me pasaba cuando era jovencito, viendo teatro, visualizas otra época, o sea, ya entras en otra dimensión que no tiene tanto que ver con la lectura, sino con lo que la lectura te produce, lo que te genera a nivel creativo, y a partir de ahí dices, hostia, yo lo visualizo de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, ocurre eso. El mercader me lo llevé a los años 50 y era una comedia musical tal cual. Es más, encajaba perfectamente, todo cobraba muchísimo más sentido. Y en el caso del Molière, ya os diré, si queréis, las razones, pero vamos, claramente, bueno, en ambos casos, ¿no? En ambos casos puedo decir las razones si no conoces el texto. A lo mejor el de Molière lo conocéis, Las mujeres sabias, no sé si lo conocéis. En el caso de Molière me lo llevé al París de los años 20. Y había muchas razones y muchos motivos para hacerlo, muchísimas. Y curiosamente, todo adquiere mucho más sentido cuando se produce eso. Pero no es de decir, bueno, tengo la necesidad de romper, de crear, no sé, como una visión nueva, ¿no? O sea, no es necesario, no es necesidad, es simplemente es necesidad como director, pero no con respecto a precisamente eso, ¿no? O sea, a crear conflicto con el espectador, bueno, no sé, un explico, bueno, Y respetas el texto, en el caso de Gaspar Aguilar, claro, el verso. En el caso de Gaspar Aguilar respetaba el verso, y en el caso de Molière funcionaba... no respeté el verso porque hicimos una versión en prosa, pero funcionaba muy bien. En el caso de Gaspar Aguilar ocurrió algo mágico. Buscaste una traducción también de Molière que fuese... La hicimos rítmica, nosotros. Trabajé con otro dramaturgo y luego hubo que hacer la versión mallorquina y ahí trabajé con una filóloga. Pero en principio la hicimos nosotros. Es cierto que reduje una parte que en el Molière es muy evidente, que es la parte machista, rozando lo misógino y casi haciendo alarde de la agresividad hacia la mujer. Entonces me pareció excesivo porque hubiera podido perfectamente encajar, pero creo que estamos en una época en la cual no conviene entrar en estas cuestiones, ¿no? Y entonces en ese sentido también al suavizarlo creo que fue muy bien. Pero fijaros qué cosa más curiosa, es decir, que Molière, Las mujeres sabias, un grupo de mujeres deciden, dentro del estamento de la burguesía, rebelarse y entonces, bueno, deciden coger a una especie de gurú, un poeta, y bueno, se convierten en grandes amantes de la filosofía, la literatura y el arte. En aquella época surge, en la época de Molière, surge un movimiento artístico que se llama el preciosismo, por ejemplo, con una mujer que lo que hacía era hacer reuniones en su casa, que era Madame de Scudéry. Ella hacía reuniones de grandes poetas, se hacían lecturas, y a partir de ahí se generó un grupo, especialmente de mujeres, puesto que a la mujer se la condenaba simplemente a estar en el hogar, haciendo las tareas del hogar, que no eran tales, porque el estamento burgués lo hacían los criados realmente. Pero bueno, quiero decir que había una necesidad de crecimiento cultural y artístico, ¿no? Y eso ocurre, curiosamente, en los años 20, exactamente igual. En los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, la mujer se quita el corsé, no solamente en sentido figurado, metafórico, sino en sentido real, el corsé. Se lo quitan y entonces la mujer tiene necesidad de salir a la calle, empieza a demandar el voto, etc. Entonces, de repente os encontráis, fijaros, ¿no? Molière, años 20, un gran paralelismo. ¿Qué ocurre también en los años 20? En los años 20 surgen los vanguardismos. Y en esos vanguardismos yo me dije, es curioso porque
porque gran parte de esos profetas, gurús de cada una de esas vanguardias rozaban la genialidad o el fraude. Estaban en ese punto de decir, esto que me está vendiendo Tristan Tzara, el dadaísmo, ¿qué es? Esto es real. Pues simplemente porque yo tengo que promover algo nuevo, rupturista, y entonces voy a decir algo y voy a crear una línea artística nueva. Esto en definitiva es lo que ocurre en el texto de Molière. Quiero decir, alguien que a ver, no es lo mismo, porque este individuo llamado en el texto Ressoten, que nosotros le llamamos, bueno, le pusimos otro nombre, Tambeneit, porque Tambeneit es tonto en mallorquín, aquí también es, en valenciano también se dice Beneit. ¿Beneit? No. No bendecido, ¿eh? No, Beneit, Beneit. no. Beneit es tonto en mallorquín, entonces el personaje se llama Tambeneit, ¿no? Yo lo he leído, pero es en catalán como insulto, ¿no? Beneit. Sí, Beneit es insulto, es un Insulto, tonto. es un insulto. Bueno, en el texto de Molière se llama Trisotín, entonces hace un juego también con tres veces tonto. Bueno. En fin, ¿qué decía? Quiero decir que este tipo en el fondo lo que busca es el dinero de la familia a través de la manipulación y convertirse en un gurú de las artes. Podría haber sucedido perfectamente en Venezuela. Bueno, dicho esto, cojo el texto, me lo llevo al París de los años 20, hago otra cosa que en el texto de Molière no está y que inicialmente, dramatúrgicamente no entiendo, y es que los personajes entran y salen. Bueno, lo entiendo porque eran representaciones para ciegas, escenario único, espacio único, y por lo tanto no había posibilidad de cambio escénico, ¿vale? Entonces los personajes entran y salen por el salón de la casa como si nada. O sea, que de repente pues el novio de la hermana entra, dice, pero este hombre ya ha abierto, entra la tía, entra no sé qué, o sea, que son trasiego de personajes, y yo digo, ¿qué ocurre? Que no están ordenados desde Claro, ahí, ¿no? entonces yo cojo el texto y digo, vale, hay dos partes muy claras que me permiten, precisamente en el París de los años 20, ese bullicio cultural se desarrollaba en las cafeterías parisinas. Digo, vale, pues me voy a llevar toda esta parte del salón de la casa al exterior, a la calle, ¿no? Y entonces creo pues, todo un ambiente de calle con un escenario que era una carra móvil. Le digo al escenógrafo, digo, quiero dos espacios y voy a hacerlo en movimiento. Entonces es una carra móvil que por un lado, mira, os podría haber traído las fotos, por un lado es la vivienda de la casa, o sea, con la parte de detrás que hacía como unos ventanales, con una calle, con un sur de damero y con una balaustrada lateral, ¿vale? Y eso prácticamente con un espacio de 5x5 es lo que daba la dimensión de interior. Y luego, cuando nos íbamos a la calle, los propios actores, junto con un grupo de figurantes, que tuve la suerte de tener a 9, hacían girar la carga porque tenía ruedas, y entonces la otra parte de aquí era el frontis de una cafetería francesa, ¿no? Y entonces sacaban sillas, exacto, y entonces todo eso, el resto del escenario se convertía, digamos, en la calle. Y había un trasiego de personajes entrando, saliendo, etc. Entonces creábamos esas dos dimensiones que el texto de Molière propicia, pero que no evidencia, o sea, que no existe esa posibilidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que funcionó muy bien precisamente porque, ¿por qué? Porque al final consigues, puedes hacerlo también haciéndolo ortodoxo, ¿no? Pero consigues que el público, por proximidad temporal, entre mucho más. Te iba a decir antes que en el Mercadante me ocurrió una de las cosas más fascinantes que he oído, las mujeres saliendo de público, saliendo ya después de ver la función del Mercader Amante, en el Mercader son todos octosílabos, es verso, salen y una le dice a la otra, ¿qué? ¿Te ha gustado? Y le dice, ay, me ha encantado. Sobre todo cuando han dejado de hablar en verso y ya han empezado a entenderlo. No dejan de hablar en verso nunca los personajes, pero hay un momentito en que tu cerebro, y si tú además ayudas, digamos, colocándolo temporalmente en otra época, el espectador, o sea, es decir, la mente hace clic y entonces deja de estar escuchando octosílabos y simplemente escucha el significado de esos octosílabos, ¿no? y la historia, ¿no? Y toda la drama. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? O sea, que realmente Mercader
El Mercader ocurrió lo mismo, yo me lo llevé a los años 50 americanos también, porque en un momento determinado es una obra que gira en torno al mercantilismo, al amor real de dos mujeres que optan por el amor de un hombre que es un mercader, es un tipo con mucho dinero, y entonces el criado de él le dice, bueno, él está preocupado y le dice a su criado, dice, yo no sé cuál de estas dos mujeres realmente me quiere, a mí por lo que soy o a mí por lo que tengo. Y otro le dice, bueno, pues hace pasar por pobre, piérdelo todo, finge pobreza, y entonces te darás cuenta de quién. Y de repente, yo creo que ya la 10ª vez que leía la obra y estaba ya elaborando y estaba empezando a ver las cosas, de repente vi el mundo de las oficinas de Billy Wilder. No sé si os acordáis de esa imagen del apartamento de Billy Wilder con esas mesas. Y dije, claro, esto ocurre aquí, esto ocurre en los años 50. O sea, que esto es un empresario y son dos de las trabajadoras o dos de, quiero decir, o la hija del dueño de la empresa. Y entonces de repente me di cuenta de todo un entramado dentro de la propia empresa, y es lo que hice, crear un mundo de oficinas con un mundo de secretarios, donde los secretarios eran los criados del texto, quiero decir que además en ese momento, cuando todavía Culturals tenía dinero, se llamaba Teatres, y entonces bueno, pude hacer una escenografía como yo quise, con 2 plantas, con una parte de oficinas arriba y una parte de oficinas debajo. Y realmente hubo poco que adaptar, curiosamente. Es verdad que nos permitimos determinadas licencias, toda la parte de luchas la llevamos a los elementos de la oficina, peleaban con reglas, bolígrafos, compases, etc. Y había toda una especie de juego en torno a eso. Y insisto, funcionó muy bien, o sea, encajó perfectamente y bueno, fue un éxito. O sea, en Valencia fue realmente un éxito, ¿no? Entonces no es algo que yo busque deliberadamente, o sea, yo he montado Macbeth y he montado Macbeth con los parámetros clásicos en la época, pero si de repente el texto te lo brinda de esa manera, ¿no? Dices, ¿por qué no hacerlo? ¿No? A mí me muere la curiosidad de por ejemplo, Ornitorrincs, que estáis ahora como más en comedia, y comedia trepidante, esta que dices, ole, los actores, texto y acción. Un Molière y poesía. ¿Cómo acometes un trabajo tan diferente de una cosa a otra? Porque la poesía tiene otro ritmo, tiene otro estudio, te tienes que meter con los actores, como tú mismo, ese clip que hacen los espectadores, tú necesitas hacerlo también, es decir, estás leyendo y a la forma de ensayar es muy diferente a otro tipo. ¿Cómo afrontas cada trabajo? Yo creo que quizás uno de los... A ver, yo todos los trabajos los afronto de la misma manera. O sea, para mí hay un lenguaje universal que es el teatro. Hace muchos años vi una compañía búlgara que vino a hacer en nuestra ciudad, Thornton Wilder, me pareció un texto maravilloso. Lo vi en búlgaro y lo entendí todo. Todo. O sea, por eso no entiendo que aquí digan, no, un texto en catalán no, por Dios. Perdona, o sea, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que el lenguaje universal es el teatro. Entonces, yo me enfrento a un texto teatral de la misma manera. Para mí el código es el teatral. Luego, dentro de ese código teatral, es verdad que me voy a encontrar con muchas vertientes. No es lo mismo trabajar Shakespeare, obviamente, pero sí que es cierto que Shakespeare te da mucho mejor las claves. O sea, tú lees Shakespeare y automáticamente te encuentras prácticamente todas las claves y pautas estructuralmente, emocionalmente, para poner en pie un texto. Hay mucha sabiduría teatral. Hay otros textos que no son tan sabios. Gaspar Aguilar no es tan sabio, es mucho más elemental, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tú tienes que elaborar mucho más cada cosa, ¿no? Pero en esencia, tanto trama como personajes, limpiamente, quiero decir que te llegan de la misma manera, ¿no? Iba a decirte que uno de los textos más complicados, curiosamente, que he trabajado es el último que he dirigido, que es El muerto en el acto, que es un homenaje a los autores cómicos de posguerra españoles, ¿no? O sea, a mí me parecen los autores españoles de posguerra me parecen los más difíciles, aparte que han sido muy denostados en España, pero
pero a Nietzsche, Miura, Hardiel, que me parecen precursores del absurdo, del absurdo, vamos, me parecen autores geniales, con grandes complicaciones, porque sí que es cierto que lo que impera no es tanto la psicología del personaje como la verbalidad. La verbalidad, entonces creo que hay que afrontarlo de otra manera, pero a partir de la verbalidad también sería... Esto lo decía Conejero, o sea, decir que Shakespeare es una gran partitura, cualquier texto de Shakespeare es una gran partitura, y decirlo implica hacerlo. Y dices, bueno, ¿y eso qué significa? Pues significa eso, significa que decirlo, diciendo a Shakespeare, ya lo visualiza realmente, y eso difícilmente le ocurre con todos los textos. En el caso de estos autores ocurre un poco lo mismo, o sea, esa parte, digamos, de comicidad que suple a la organicidad, sí, se me permite decir, una vez empiezas a hablar, prácticamente los personajes se componen a través de esa verbalidad, por tanto no hay más, o sea, es elaborar. Pero sí que es cierto que es más complicado en cuanto a que, claro, la dimensión de los personajes, la dimensión psicológica, bueno, te deja dudas y entonces, como director es más difícil de justificar de cara al actor, ¿no? Cuando el actor te dice, pero esto, ¿por qué digo esto? ¿No? O sea, claro, si tú partes de la premisa de que estamos dentro de un absurdo, en ocasiones no hay un porqué, no hay un porqué. A mí eso me fascinaba también me fascina incluso como autor, ¿no? Porque a mí me encanta ponerme trampas a mí como director. Cuando escribo, yo escribo últimamente también a dúo con Diego Braginsky, y entonces siempre tenemos, oye, pero esto que vamos a poner aquí, ¿no te parece? ¿Esto cómo se va a resolver? Digo, bueno, esto es un problema del director, sabiendo que el director que va a poner en marcha, eso podría ser yo. No lo resolvamos ahora como autores. Lo bueno está mal, ¿eh? Lo bueno está mal, porque realmente es tarea del director desentrañar. ¿Qué ocurre? Que luego como director llegas a ese punto y dices, ¿cómo cojones resuelvo esto? O sea, ¿por qué? Pues porque no hay, es un muro, o sea, pero bueno, al final lo haces, ¿no? O sea, ¿y cómo se escribe algo? ¿Cómo se escribe algo? Eso que es tan particular uno de... Pues teniendo muy claro lo que quieres contar, también hay gente que dirige a dúo. Yo creo que teniendo muy claro las premisas y lo que quieres contar, y siendo otra de las grandes cosas que yo intento fomentar, tanto en el trabajo del actor como del director, siendo generoso. Yo creo que sin generosidad no hay oficio. Lo digo de verdad. O sea, entonces, siendo generoso como escritor, siendo generoso con el otro, porque hay momentos en los cuales tú dices, esto no lo pondría, pero a lo mejor es interesante ponerlo, y entonces es interesante escuchar al otro. Es lo que os decía como directores. Si no hay generosidad por vuestra parte, y en un momento determinado el actor os propone y no aceptáis, nunca sabrás si ese camino de que habla un actor puede ser interesante. Entonces dices, vamos a probarlo. Prueba tú también lo mío, con honestidad, porque yo conozco varios actores, sobre todo estos que son muy tercos, que te dicen, yo lo pruebo, y entonces lo prueban, pero prueban al 100%, ¿sabes? O sea, entonces no, pruébalo al 100%, que yo tengo capacidad como director de saber si me he equivocado. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso decía, si con el actor llegamos precisamente a ese entente, va a llegar un momentito en que él nos va a dar con generosidad y yo voy a recibir con generosidad y por lo tanto voy a saber captar lo que de él me interesa de esa propuesta o no, o desdeñarle y decir, pues vamos a otra cosa porque no me sirve, no funciona. Y aquí ocurre lo mismo, o sea, como autor escribiendo a dúo, pues ocurre lo mismo. Un momentito que dices, tengo que aceptar, ¿no? O sea, y esta puerta que se ha abierto a lo mejor me genera cosas interesantes. Me gustó mucho la sorpresa con la que jugasteis en Muerte en el Acto. Tú entras... No habéis visto Muerto en el Acto, ¿no? Y ves el muerto en escena ya, ¿no? El muerto en escena y el hecho de que está el telón echado. Sí. Entonces, claro, tú esperas que el telón suba. Sí, no. Y entonces, el telón no cuando sube. descubres que el telón no sube ni una vez,
tú dices, uy, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo van a resolver esto? Estos pobres aquí en boca de escenario, aquí... ese punto en cuanto ya... que juegas con esa dualidad, que de repente dices, tengo bien claro cuándo es el texto vuestro y cuándo están utilizando el otro texto. De repente cambia la luz... Y luego también hay una cuestión no solamente espacial, sino de concepción, o sea, el espectáculo que tenía lugar a través de los flashbacks. Bueno, es un caso policíaco durante la representación de un espectáculo en los años 70, muere uno de los actores y el actor está en escena y el principio de la función es el final de la función que se acaba de hacer con la irrupción de la policía en el teatro. Entonces la policía simplemente tiene que averiguar a través de interrogatorios a los actores que han representado qué ha ocurrido durante la representación que ha producido la muerte de ese. Es un homenaje, digamos, a las comedias policíacas de aquella época. Miura escribió muchas y tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que van relatando lo que ocurrió en cada una de las escenas que se representó. Alex lo dice muy bien, o sea, es un telón, realmente es un telón echado, pero es un telón que es una gasa translúcida. Entonces, la representación de esas escenas tiene lugar detrás y tú lo ves a través del telón. Entonces, digamos que creamos dos dimensiones espaciales, una de recuerdo, tiene algo que ver también con lo onírico, y la parte de delante, digamos, que es esa parte que tiene lugar en ese preciso momento, ¿no? Entonces, y luego hay un elemento, a veces, lo digo porque yo me desanimo, o me desanimaba, ya me desanimo, que tú creas claves, ¿no? Dramatúrgicas, y el espectador no las capta, de ninguna de las maneras, ¿no? Por ejemplo, todos los elementos, en este caso, que tenían que ver con el crimen, detrás, en la parte de detrás y durante la representación, estaban señaladas, estaban significadas, eran rojas. Eso el público no lo entendía, no lo entendía. La pistola que se usaba aparecía en la escena correspondiente en rojo, la nota que se pasaba estaba en rojo, el libro de crucigramas estaba en rojo, las gafas que incriminaban a uno de los personajes estaban en rojo. Luego en la parte de delante, cuando se revisan todos esos elementos, tienen el color correspondiente. Entonces tú dices, hostia, cuánto esfuerzo como director para que luego eso no se pierda, no importa. Yo creo que al final lo que tú has elaborado como director tiene una coherencia y eso es lo que tienes que defender. Entonces, que obviamente no va a llegar todo al espectador. Bueno, normal, ¿no? Yo sigo sin entender a Nietzsche, por ejemplo, en muchos aspectos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay cosas que se me escapan absolutamente de todo. Pero tú tienes que elaborar y sobre todo también porque yo creo que si tú tienes claro pues todos estos signos y todos estos elementos también te van a servir para explicar al actor qué es lo que tú persigues, ¿no? Y al fin y al cabo el actor forma parte de eso, ¿no? De un todo que tú tienes en la cabeza, que tienes un concepto y que él va a hacer que tú llegues a conseguir ese espectáculo, ese concepto, ¿no? Y solo una cosa de este espectáculo, porque me parece muy bien, más ya casi al final, los personajes se desdoblan en otros personajes. Sí. Entonces, ¿cómo...? Es una cuestión económica. Pero cada actor hace dos o tres personajes. Sí, pero lo resolvisteis en un momento que es decir, ¿eso fue de verdad espontáneo o ya lo teníais claro? Estaba en texto. Te refieres al hecho de jugar, o sea, hacer metateatro y decir, si usted quiere que aparezca el otro, claro, yo me tengo que ir. Era ese juego que está muy gracioso, que decir, quiero que venga todo el mundo. Y entonces jugaban mirándose como diciendo... A ver, pero llegaba un momento que ellos también se sonreían, como eran también primero hay una parte de metateatralidad también que está muy clara dentro de la propia obra, pero está deliberadamente puesta desde la escritura del texto. O sea, ya escribiendo le dijimos, vale, ¿cuántos actores vamos a tener aquí en esta producción? 3. ¿Cuántos personajes precisamos? 6, 7. Vale, pues vamos a doblar personajes. Pero ya que doblamos, vamos a evidenciarlo. Y entonces vamos a jugar con la torpeza. Precisamente el más brillante mentalmente es el inspector de policía, pero teatralmente es el más ingenuo. Entonces él quiere que todos los implicados en el caso estén en el escenario, pero es imposible, pues solo hay 3 actores. Luego si esos 6 personajes tienen que venir, este actor que hace 2 tendrá que salir para hacer el otro. Entonces es un